Hola, buenas tardes. En nuestra actividad 3 de Psicopatología 2, Trastornos Bipolares, nos acompañará Lori Gisela Cueno Castro, Noelis Arredondo Daza y quien les habla, Claudia Patricia Rodríguez Pérez. Les voy a hacer una breve introducción. Entonces vemos que el trastorno bipolar y los trastornos relacionados se unifican en un grupo diagnóstico de gran importancia clínica dentro de la psicopatología, debido a que se manifiestan por medio del estado de ánimo que oscila entre episodios de manía o hipomanía y también en episodios depresivos. A diferencia de las variaciones emocionales cotidianas, los cambios se presentan en estos trastornos debido a que son más intensos, persistentes y con un impacto significativo en el funcionamiento personal, social, laboral, en diferentes personas que padecen este tipo de trastorno. Según la DSM-5, este grupo incluye en el trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastornos clínicos y otros especificados y no especificados. Estos diagnósticos son de gran importancia para los profesionales en psicología, pues es una gran herramienta para comprender los criterios diferenciales frente a otros cuadros clínicos, orientando un diagnóstico preciso y favorecer el acceso oportuno a tratamientos eficaces. En este trabajo se presentará una versión de los principios de los principales trastornos del grupo, sus criterios diagnósticos, factores etiológicos, pronósticos y diagnósticos diferenciales, así como un ejemplo práctico que les facilite su comprensión. Trastorno bipolar 1. Según la DSM-5, el trastorno bipolar 1 se refleja en por lo menos un episodio maníaco en la vida de la persona. Este episodio puede estar seguido por episodio hipomaníaco o depresivos mayores, aunque cabe resaltar que estos no son necesarios para un diagnóstico. Se podría decir que las características más relevantes ante un episodio maníaco son estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable. Dura más o menos una semana o menos, si requiere hospitalización. Se acompaña de un aumento significativo de energía o actividad a objetivos. Los síntomas del episodio maníaco se deben cumplir al menos 3 o 4 si el ánimo es solamente irritable. Hablemos de los síntomas. Entonces podríamos decir que los síntomas es la autoestima exagerada o grandiosidad. Quiere decir cuando la persona refiere ser mejor que los demás aún sin tener prueba de ello. La falta de necesidad de dormir. Quiere decir que las personas pueden dormir 2 horas y al otro día tienen buena energía. Más glucosidad de lo normal, perdóneme. Entonces quiere decir cuando las personas hablamos en exageración, hablamos tanto que alcanzamos a cansar a las otras personas, ¿sí? O presión para que la persona hable. Fuga de ideas o sensación de pensamiento acelerado. Distractibilidad quiere decir cuando las personas se distraen con frecuencia o con mucha facilidad, ¿sí? Incremento de la actividad intencionada, quiere decir lo social, lo laboral o lo sexual, o agitación psicomotora. Implicación excesiva en actividades con alto potencial de consecuencias negativas, tales como gastos excesivos o exagerados, conductas sexuales de riesgo, intervenciones imprudentes. Bueno, un caso que se le podría traer a colación. Entonces, por ejemplo, Daniela, de 28 años, presenta un periodo de 10 días de euforia extrema, duerme solo 2 horas por la noche, gasta grandes sumas de dinero impulsivamente y manifiesta que tiene habilidades especiales para crear proyectos millonarios. Requiere ella hospitalización por el riesgo económico y la conducta imprudente, lo que genera un diagnóstico de trastorno bipolar 1. Trastorno bipolar 2, según el DSM-5. Este trastorno es un estado de ánimo que se caracteriza por la presencia de al menos un episodio hipomaníaco y un episodio depresivo mayor, sin que la persona experimente un episodio maníaco completo.
Esto lo diferencia del trastorno bipolar 1, donde sí existen episodios de manía. Dentro de las características que podemos destacar, tenemos episodios hipomaníacos, que son periodos de al menos 4 días consecutivos en donde la persona presenta un estado de ánimo elevado, expansivo o irritable, acompañado del incremento de energía y actividad. Se diferencia de la manía por ser menos grave. Ejemplo, autoestima elevada, menor necesidad de dormir, hablar más de lo habitual en sí, comportamientos impulsivos. Además, tenemos episodio depresivo mayor. Este dura por lo menos 2 semanas y se caracteriza por un estado de ánimo deprimido o pérdida del interés en casi todas las actividades. Dentro de los síntomas tenemos tristeza profunda, fatiga. Además, suelen ser episodios frecuentes, prolongados. Ahora doy paso a mi compañera Loris con trastornos clínicos. Buenas tardes, soy Loris Gisela Bueno Castro y como trastorno clínico les hablaré del trastorno ciclotímico. Ese trastorno es como una montaña rusa de emociones que nunca se detiene. Es una versión menos intensa pero muy persistente del trastorno bipolar. Las personas alternan constantemente entre síntomas hipomaniáticos y depresivos, pero sin llegar a episodios completos. El DSM-5 requiere al menos 2 años de estos cambios, sin estar estables más de 2 meses consecutivos. Aunque ese trastorno sea menos severo, es agotador emocionalmente y afecta el trabajo, así como las relaciones y toda la vida de la persona. Los dejo con mi compañera Claudia Patricia. Trastornos bipolares y relacionados inducidos por sustancias o medicamentos. Entonces, es un cuadro caracterizado por la presencia de síntomas de tipo maníaco, hipomaníaco o depresivo, que aparecen durante o poco después del consumo de una sustancia o medicamento capaz de producir tales alteraciones. Sustancias y medicamentos más asociados son estimulantes como cocaína, anfetaminas, alcohol, tanto en intoxicación como en abstinencia. Los medicamentos tales como corticoides, antidepresivos, dopaminérgicos, isoniazida. Otros también puede ser cafeína en exceso o drogas de diseño. El diagnóstico diferencial se ve en trastornos bipolar 1 o bipolar 2 primario. Los síntomas no dependen de sustancias. En los trastornos psicótico inducido por las sustancias, sí predominan alucinaciones o delirios. Síndromes depresivos inducidos por sustancias. Pronóstico y curso. Generalmente los síntomas remiten al suspender la sustancia o el medicamento. Puede volverse en crónico si hay vulnerabilidad biológica al trastorno bipolar o abuso continuo. A continuación les voy a hablar sobre un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces, vemos que hay una chica de 25 años que consume cocaína en el entorno de una fiesta y horas después se presenta con un estado de ánimo eufórico, habla muy rápido, se muestra impulsiva y con exceso de energía. Al pasar el efecto de la droga, los síntomas desaparecen. Trastorno bipolar y relacionados debido a una condición médica según el DSM-5. Se diagnostica cuando los síntomas de un trastorno bipolar, como la manía y la hipomanía, y la depresión, son causados directamente por una condición médica que afecta el sistema nervioso o el cerebro. No son trastornos primarios, estos son consecuencia de una enfermedad o de una lesión.
Dentro de las características principales tenemos, son síntomas principales. Estos presentan un estado de ánimo elevado, expansivo e irritable. En algunos casos son síntomas depresivos. Estos síntomas son el resultado de una condición médica, enfermedades neurológicas, trastornos endocrinos, otras condiciones como infecciones cerebrales, tumores o deficiencias vitamínicas. También tenemos criterios diagnósticos. Existen evidencias por historia clínica, exámenes físicos o pruebas de laboratorio que los síntomas son consecuencias directas. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental como el bipolar 1 o 2. Estos síntomas causan malestar o deterioro significativo. Diferencia con otros trastornos bipolares. A diferencia de los trastornos bipolares primarios, aquí los síntomas tienen una causa médica identificable. No son crónicos porque se pueden mejorar si se trata la condición médica. Doy paso ahora a mi compañera Loris con trastorno bipolar no específico. Trastorno bipolar no especificado. Esta categoría se usa cuando el paciente tiene síntomas bipolares claros, pero no cumplen todos los criterios específicos. Es como tener casi todas las piezas de rompecabezas. Ejemplos más comunes. Hipomanía que dura solo 2 días en vez de 4. O síntomas ciclotímicos por menos de 2 años. Esos síntomas nos permiten diagnosticar y tratar sin esperar que empeore. Les dejo con mi compañera Noelis, quien les hablará del trastorno depresivo mayor. Factores diferenciales del trastorno depresivo mayor según el DSM-5, también conocido con las siglas TDM. Es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por episodios de depresión severa que afecta significativamente la vida diaria de la persona. Dentro de las características principales, tenemos episodios depresivo mayor por lo menos 2 semanas. Se presentan algunos síntomas como estado de ánimo deprimido, fatiga, cambios en el apetito o el peso, alteraciones del sueño, sentimientos de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, lentitud o agitación psicomotora y pensamientos suicidas. También tenemos factores diferenciales, ausencia de episodios maníacos o hipomaníacos. A diferencia del trastorno bipolar 2, aquí solo hay episodios depresivos. Ejemplo, una persona con TDM experimenta semanas de tristeza profunda y falta de motivación, pero no tiene periodos de euforia o energía elevada como sí lo presenta el trastorno bipolar 2. Causas no atribuibles a una condición médica. Los síntomas del TDM no son causados por una enfermedad física, como lesiones cerebrales, problemas hormonales o enfermedades neurológicas, como sí es el caso del trastorno bipolar 2. Ejemplo, una persona con síntomas depresivos tras un traumatismo craneoencefálico se considera un trastorno relacionado con una condición médica, no un DTM. Enfoque de la depresión unipolar. Estos cambios en el estado de ánimo solo van en una dirección, hacia la depresión. A diferencia del bipolar, aquí hay una alternancia entre estados depresivos y estados de ánimos elevados como manía o hipomanía. Ejemplo de esto es una persona con TDM. Pasa meses con síntomas depresivos sin experimentar un cambio hacia un estado de ánimo elevado, a diferencia del bipolar 2. Doy paso
a mi compañera Loris con trastorno límite de la personalidad. Buenas tardes, soy Loris Gisela Bueno Castro y como trastorno clínico les hablaré del trastorno ciclotímico. Ese trastorno es como una montaña rusa de emociones que nunca se detiene. Es una versión menos intensa pero muy persistente del trastorno bipolar. Las personas alternan constantemente entre síntomas hipomaniáticos y depresivos, pero sin llegar a episodios completos. El DSM-5 requiere al menos 2 años de estos cambios, sin estar estables más de 2 meses consecutivos. Aunque ese trastorno sea menos severo, es agotador emocionalmente y afecta el trabajo, así como las relaciones y toda la vida de la persona. Los dejo con mi compañera Claudia Patricia. Como ya les venían hablando mis compañeras, los factores diferenciales entre cada uno de los trastornos del grupo, yo les vengo a hablar sobre la esquizofrenia o la esquizoafectivo. La esquizofrenia, según la DSM-5, es un trastorno psicótico caracterizado por alteraciones en el pensamiento, la percepción, la emoción y la conducta del ser humano. Se podría decir que los criterios principales son delirio, alucinaciones, lenguaje desorganizado, conducta desorganizada o catatónica, síntomas negativos como son aplaneamiento afectivo, abulia, o sea, falta de voluntad. Esta duración es más o menos de 6 meses. Deterioro significativo en la sociedad, laboral o personal. El inicio típico es durante la adolescencia tardía o adultez temprana. En el trastorno de la esquizofrenia podemos decir que en la DSM-5, este trastorno en el que se presentan síntomas de esquizofrenia junto con episodios efectivos mayores, depresivos mayor o manía. Entonces ahí yo les dejo una tablita de comparación de lo que son las características, la esquizofrenia y lo esquizoafectivo. Un ejemplo de esquizofrenia podríamos hablar de una mujer de 27 años con alucinaciones auditivas y delirios de persecución durante 2 meses. Posteriormente presenta un episodio depresivo mayor con ideación suicida. Ha tenido periodos de alucinaciones sin síntomas depresivos. Este diagnóstico se puede decir que es un trastorno esquizoafectivo tipo depresivo. Por otro lado, veamos el trastorno de la ansiedad. Generalmente se podría decir que este grupo es un grupo de trastornos caracterizado por miedo y ansiedad excesivos y conductas evitativas asociadas. La ansiedad es desproporcionada frente a la situación real y causa deterioro significativo. Los principales trastornos de la ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, el cual se enfoca en la preocupación excesiva y persistente por más o menos 6 meses. El trastorno de pánico, que se focaliza en las crisis súbitas de miedo intenso con síntomas físicos tales como palpitaciones, dificultad para respirar e incluso mareos. Agorafobia, que se identifica con el miedo a lugares o situaciones donde escapar sería algo difícil. Fobia específica, miedo irracional a un objeto o situación concreta. Fobia social, que se podría decir que es la ansiedad social, quiere decir miedo intenso a situaciones sociales por temor al juicio o a la vergüenza. Está también el mutismo selectivo, le hace énfasis a la infancia, y es la incapacidad persistente de hablar en ciertas situaciones sociales.
Un ejemplo para quedar algo más claros con este tema, entonces podríamos decir que María, de 29 años, desde hace 8 meses presenta preocupaciones constantes por su desempeño laboral y la salud de la familia. Tiene insomnio, tensión muscular y dificultad para concentrarse. La ansiedad es excesiva y no logra controlarla. El diagnóstico como tal sería trastorno de ansiedad generalizada. Factores genéticos. El trastorno bipolar tiene una carga hereditaria muy alta. Si tenemos un familiar directo con trastorno bipolar, nuestro riesgo aumenta del 1% a 15%. En caso de gemelos idénticos, la concordancia es del 40% al 70%. Hay una cantidad de genes que junto a otros trabajan juntos. No es un solo gen, sino múltiples genes que trabajan como si fueran una orquesta. ¿Sí? También es importante tener claro de que la genética es un riesgo, no es destino, que con tratamiento temprano el pronóstico cambia completamente. Ahora le doy paso a mi compañera Noelis. Factores neurológicos de los trastornos bipolares. Estos factores son alteraciones en la estructura, funcionamiento o química del cerebro que influyen en la aparición y desarrollo de los trastornos bipolares. Se presenta a continuación los factores neurológicos que están presentes o contribuyen al desarrollo de estos trastornos. Por ejemplo, alteraciones en los neurotransmisores se asocian con el desequilibrio en neurotransmisores claves como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. En los episodios maníacos o hipomaníacos existe un aumento de la actividad dopaminérgica, contribuyendo a síntomas como euforia, hiperactividad o impulsividad. Disfunción en regiones cerebrales. Estudios de neuroimagen muestran anomalías en áreas del cerebro como la corteza prefrontal, el sistema límbico y los ganglios basales. La corteza prefrontal regula la toma de decisiones y el control de impulso, mostrando una actividad reducida durante los episodios maníacos. La amígdala involucra las emociones y alteraciones en el hipocampo, afectando así la memoria. Alteraciones estructurales. Algunas personas con trastornos bipolares presentan cambios en el volumen de ciertas zonas del cerebro. Ejemplo de esto se ha observado por reducción en el volumen de la corteza prefrontal o en el hipocampo en algunos casos. Desregulación de los ritmos cardíacos. Los trastornos bipolares se vinculan a alteraciones en el reloj biológico del cerebro, regulado por el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, provocando cambios en los patrones del sueño, inflamaciones y estrés oxidativo. De acuerdo a estudios, se sugiere que la inflamación cerebral y el estrés oxidativo pueden desempeñar un papel de trastorno bipolar, afectando la conectividad entre las neuronas y la contribución a la inestabilidad del estado de ánimo. Los factores neurológicos no actúan de manera aislada. Estos interactúan con factores genéticos y ambientales como lo es el estrés. En el caso del trastorno bipolar, al existir una condición médica, los factores neurológicos son evidentes, porque las condiciones como las lesiones cerebrales o epilepsias o trastornos endocrinos afectan de manera directa el funcionamiento del cerebro. Doy paso a mi compañera Claudia con factores psicológicos. Factores psicosociales en los trastornos de ansiedad.
familiares de crianza. Estilos de crianza sobreprotectoras, rígidos o muy controladores limitan la autoestima del niño y aumentan su vulnerabilidad a desarrollar la ansiedad. Falta de apoyo efectivo o ambientes familiares conflictivos generan inseguridad y baja tolerancia a la frustración. Modelado. Los niños pueden aprender respuestas ansiosas observando a sus padres. Ambientales y contextuales. Esta se refiere a la exposición temprana a experiencias traumáticas, tales como el abuso físico, psicológico o sexual, violencia intrafamiliar. Vivir en entornos inseguros, con violencia comunitaria, pobreza o inestabilidad social. Factores culturales que imponen altas exigencias, estigmatizan la vulnerabilidad emocional o refuerzan la perfección. Estrés vital y experiencias de vida. Estas situaciones como las pérdidas de los seres queridos, rupturas afectivas, problemas económicos o laborales son detonantes frecuentes. Las transiciones importantes como son las mudanzas, el inicio de estudios superiores, cambio de empleo, también pueden identificar la vulnerabilidad ansiosa. Las redes de apoyo social. Tener redes de apoyo limitados o baja calidad, amistades poco confiables, ausencia de vínculos cercanos, favorece la aparición y mantenimiento de los síntomas. El aislamiento social aumenta la percepción de infección y dificulta la regulación emocional. Factores psicológicos individuales, rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la ansiedad de control, la dependencia emocional o la baja autoestima. Dificultades en el manejo de la frustración y el afrontamiento del problema. Creencias disfuncionales. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Pronóstico sin tratamiento. Sin tratamiento, el trastorno bipolar empeora progresivamente. Los episodios se vuelven más frecuentes y severos, como una bola de nieve que cada día crece más y más. Las complicaciones incluyen problemas cardíacos, diabetes, pérdida repetida de los empleos, destrucción de relaciones y aislamiento social. Los números son alarmantes. Entre el 15 al 20% mueren por suicidio. Viven de 10 a 20 años. Y del 40 al 60% desarrollan adicciones. El tratamiento no es opcional, es vida o muerte. Pronóstico del trastorno bipolar con tratamiento. El trastorno bipolar 1 y 2 y otros trastornos que tengan relación con condiciones crónicas caracterizadas por cambios extremos en el estado de ánimo se requiere de un tratamiento adecuado para que la mejora sea significativa, permitiendo a los pacientes llevar una vida funcional y estable. Se presenta a continuación cómo se comporta el tratamiento bipolar con tratamiento. Presenta reducción de la frecuencia e intensidad de los episodios. Este suele combinar tratamiento farmacoterapia como estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos o antidepresivos y psicoterapia para reducir la frecuencia, duración e intensidad de los episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos. Además, mejora en el funcionamiento diario. Muchas personas con tratamiento logran mantener un empleo, relaciones personales estables, buena calidad de vida. La psicoeducación es parte clave del tratamiento porque ayuda a los pacientes a reconocer los desencadenantes de los episodios y tomar medidas preventivas. Prevención de complicaciones es importante. Esto reduce con el tratamiento el riesgo de complicaciones asociadas como el abuso de sustancias, problemas financieros o intentos suicidas durante los episodios depresivos. De ahí que el tratamiento es crucial para evitar las recaídas,
porque la interrupción en los medicamentos es un desencadenante de un nuevo episodio. Manejo a largo plazo. Aunque el trastorno bipolar se considera crónico, el tratamiento debe ser continuo para poder alcanzar periodos prolongados de estabilidad en lo que no presenta síntomas significativos. Se considera la terapia interpersonal y de ritmos sociales como ayuda para regular los ritmos cardíacos, el sueño y reducir los episodios. Existen factores que pueden influir en el pronóstico: adherencia al tratamiento, apoyo social, diagnóstico temprano, comorbilidades. Dentro de las limitaciones presentes tenemos también, aunque el tratamiento no mejora el pronóstico, este no elimina la posibilidad de recaer. Cada persona responde de manera diferente al tratamiento, por tanto, el plan debe ser personalizado. Doy paso a mi compañera Claudia con factores de buen pronóstico. Factores de buen pronóstico. Inicio temprano del tratamiento. Cuanto antes se interviene, menor es la duración e intensidad de los episodios y mejor la evolución. Adherencia al tratamiento. Seguir de manera constante las indicaciones médicas y psicológicas, tales como farmacoterapia y psicoterapia. Favorece la estabilidad clínica. El buen apoyo psicosocial, tales como las redes de apoyo familiares y sociales sólidas, el cual ayudan a la contención emocional y previenen las recaídas. La buena capacidad del paciente, reconocer la propia condición, aceptar la necesidad de tratamiento y participar activamente en el proceso terapéutico. Ausencia de comorbilidades graves, no coexistir con adicciones, depresión severa u otros trastornos psiquiátricos crónicos. Mayor funcionalidad premórbida. Haber tenido un buen funcionamiento académico, laboral y social antes del inicio del trastorno. Ansiedad en el estilo de vida. Hábitos de sueño regulares, rutinas estables y manejo adecuado del estrés. Factores sociodemográficos positivos. Nivel educativo medio o alto. Acceso o recursos de salud y condiciones económicas relativamente estables. Como ejemplo, les traemos un caso clínico. Ana María. Ana María tiene 28 años y es diseñadora gráfica. Sus padres la trajeron a urgencias después de 8 días muy extraños. Síntomas de episodio maniático. Se creía la diseñadora más talentosa del mundo. Dormía solo 2 a 3 horas, sintiéndose descansada, hablaba sin parar, saltando de tema en tema, no podía concentrarse y gastó 20 millones de pesos en materiales de arte equivalente a 6 meses de salario. Como antecedentes, 2 episodios depresivos y uno hipomaniático, madre con depresión mayor, tío con trastorno bipolar, uno confirmado de carga genética. El diagnóstico para este caso, trastorno bipolar 1, episodio maniático actual, severidad moderada. Este caso muestra perfectamente por qué el reconocimiento temprano y el tratamiento son cruciales. Muchas gracias.